Bueno, siempre es valioso mirar ciertos fenómenos o ciertas realidades desde afuera. Lo que está pasando en Chile, quienes vivimos acá no lo podemos hacer, pero sí quien reside en el exterior, que es un destacado historiador español y que además ha dedicado parte significativa de su obra a estudiar la historia de nuestro país. Nos referimos a Mario Amorós, quien ha tenido la gentileza de conversar con nosotras y nosotros esta mañana. Buenos días, Mario. Hola Patricio, buenos días. Sí, bueno, quería partir por preguntar, aunque la primera respuesta va para largo, pero ahí apelando a tu capacidad de acotación y síntesis, ¿cómo interpretas el momento político que está viviendo Chile, con el triunfo de la extrema derecha, pero también con lo que podría parecer la derrota electoral más significativa que ha tenido la centroizquierda en décadas? Bueno, primero hay datos objetivos. Eso que tú señalas es así. El resultado de la segunda vuelta, yo creo que era inimaginable hasta hace muy poco tiempo en Chile que un candidato abiertamente pinochetista pudiera no solo llegar a la moneda, sino llegar con esa holgura en el resultado, ¿no? Esto que parecía imposible, como tantas cosas que parecían imposibles en nuestro mundo de hoy es una realidad, y desde luego el próximo 11 de marzo, para mí y para muchos chilenos y chilenas, va a ser un día muy amargo, muy duro, ver a José Antonio Kast entrando a la moneda, acompañado por quienes le sustentan dentro de Chile, pero también imagino que por invitados internacionales que pertenecen a esa ola reaccionaria que recorre el mundo. Bueno, evidentemente la pregunta es la pregunta del momento y corresponde a las fuerzas democráticas de Chile, de izquierdas, a una parte importante de la sociedad chilena, hacer esa pregunta y cómo evitar que eso que va a ser un mandato presidencial de 4 años se convierta en un ciclo reaccionario que vaya más allá del año 2030, ¿no? Sí, Mario, ¿hasta dónde logras ver y sabiendo tu conocimiento detallado no solamente de la historia reciente política del país, sino también de nuestra historia cultural? Te pongo frente a la disyuntiva para ensayar alguna reflexión, una respuesta de las dos grandes líneas de argumentación que se dan, ¿no? Una es que el país habría tenido un giro a la derecha, que no es solo electoral, sino también cultural, una adhesión a las ideas del individualismo, de las ideas del emprendimiento, en contra de las ideas de la solidaridad y de un rol más activo del Estado. Hay otra corriente gruesa de análisis que plantea que esta no es un cambio ideológico mayoritario de la población, sino más bien la necesidad de resolver temas concretos que para efectos del momento de nuestro país, Mario, ponen en el primer y segundo lugar de las preocupaciones a la seguridad y a la migración. Bueno, ahí te dejo dos de las líneas que me atrevo a decir resumen las miradas que existen respecto a lo que nos convoca esta mañana en esta entrevista. Y las pongo a tu disposición para que tú puedas analizar. Bueno, yo creo que evidentemente en esta larga campaña que ha durado prácticamente todo el año 25, los temas que se han situado como temas de debate no son inocentes. Es decir, cuando desde hace años se bombardea en los grandes medios chilenos que la seguridad es un grave problema, a pesar de que las cifras indican que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, no es desinteresado, ¿no? Es interesado. También el tema de la inmigración es el tema que conviene a la extrema derecha y a la derecha en Chile porque lleva a discursos fáciles y autoritarios. Esto tiene que hacernos pensar en la realidad de los medios en Chile, un tema de largo debate, un tema presente y muy importante. Por otra parte, yo creo que en Chile, como sabemos también desde el año 2006, las elecciones desde el año 2010, las elecciones las gana la oposición. Cada ciclo político gana la oposición, es la oposición la mayoritaria. Eso ha sido así. Yo creo que para ver si es una tendencia de más largo alcance habrá que esperar unos años, ¿no? Si ese ciclo se prolongara, sí que se podría hablar evidentemente de un giro a la derecha. Por otra parte, estamos también ante el planteamiento de si es verdad que queda atrás la disyuntiva sí-no del año 88 y el clivaje ahora, como se dice en Chile, es
rechazo, apruebo del año 2022 y también lo que tiene que ver con la rebelión popular del año 19, el mal llamado estallido y cómo las consecuencias que eso ha tenido en los últimos años en Chile, ¿no? Todavía es temprano para hablar de una tendencia de más allá de una presidencia, pero evidentemente hoy las ideas de la derecha son hegemónicas en Chile, en parte también porque tienen con el respaldo de los grandes medios de comunicación, que son los que instalan esas ideas en el debate cotidiano, en la agenda política. Sí, ahora, no solo en Chile, Mario, y aquí me valgo de tu conocimiento más cercano de la realidad europea, porque hay países donde había una sólida tradición de apoyo de los sectores populares a las organizaciones políticas de izquierda. Pienso en Francia, pienso en Italia, pero no solo en esos países, que no es que se hayan movido al centro, se movieron casi directo a la extrema derecha. Uno dice, bueno, algo está pasando ahí, que yo sé que es complejo, pero que también implica una responsabilidad de las viejas organizaciones por las cuales votaba el mundo popular. Sobre eso, ¿qué decir? Así es. Mira, ayer, Patricio, hubo elecciones en una región de España, Extremadura. Es una región donde en los últimos 40 años ha gobernado 34 años el Partido Socialista, donde el Partido Socialista tenía votaciones cercanas a la mayoría absoluta. Ayer, la suma de los votos de la derecha y la extrema derecha llegaron al 60% y los votos de la izquierda, Partido Socialista y las fuerzas de su izquierda que han crecido, apenas al 36%, ¿no? Es una oleada mundial, una corriente mundial reaccionaria, estimulada también desde Estados Unidos recientemente con un documento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que llama a apoyar a la extrema derecha en Europa para acabar con la Unión Europea y con el estado del bienestar. Y bueno, frente a eso hay desconcierto, evidentemente, en muchas personas y fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas, que no saben cómo enfrentar esa ola, que es muy poderosa porque la apoyan los grandes oligarcas hoy del planeta, los que manejan las redes sociales, que sabemos que son tan importantes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacerse este tipo de preguntas y seguramente volver a herramientas de la política tradicional que han sido descartadas y que son muy valiosas. Es decir, el arraigo territorial, el diálogo en la base social con esa sociedad. En el caso de la chilena, que lleva ya 50 años de modelo económico neoliberal, con esos valores que tú señalabas, individualistas, de despolitización, de rechazo a la política. Recordemos también la votación tremenda de Franco Parisi. Uh-huh. Y es en ese marco en el que nos movemos hoy, un marco difícil, complejo, donde hay corrientes que recorren América Latina, Chile y el mundo, que plantean una propuesta regresiva, autoritaria, para enfrentar los desafíos de hoy. La migración es un desafío, por supuesto. Es un desafío para Chile, que fue un país de migrantes hasta hace nada y que hoy ha recibido a centenares de miles de migrantes en muy poco tiempo. Y frente a eso tiene que haber políticas públicas de acogida, solidarias, que plantean una mano tendida, como en otros tiempos se les extendió la mano a los chilenos que huían de la dictadura o huían del hambre, y le extendieron la mano en Europa, en otros países de América. Hoy Chile, que es un país más próspero que otras naciones de América Latina, bueno, tiene que tender la mano a esos migrantes que vienen de Haití, que vienen de Colombia, de Venezuela y otros países, buscando en Chile un futuro mejor. Si estamos conversando con el historiador español Mario Amorós. Mario, no lo quiero personalizar, a lo que voy a decir a continuación lo pongo solo como ejemplos, ¿no? Frente a esto, cuando hay una hegemonía que no sabemos cuán de largo plazo es, pero es al menos circunstancial, muy clara, donde los temas número 1 y 2 de la agenda son seguridad y migración. Ha habido en el caso chileno, por un lado, el gobierno del presidente Boric, una decisión de transmitirle a la ciudadanía, no, si nosotros no tenemos complejo con el tema de la seguridad y podemos implementar medidas tan o más duras que las que podría implementar un gobierno de derecha, ¿no? De ahí está el ejemplo de la aprobación por gestión de este gobierno de la llamada Ley Naín Retamal, ¿no? Pero también está el caso de la reciente candidatura presidencial del progresismo, Yanet Jara,
que señalaba, viniendo de ese mundo, que para ella el tema prioritario era el de la seguridad, ¿no? Entonces aquí también hay dos maneras de enfrentarlo. Una es decir, bueno, si la ciudadanía está pidiendo esto, el mundo progresista se tiene que hacer cargo y ponerlo también en el primer lugar, o decir, bueno, ejerzamos resistencia crítica frente a esto, aunque pueda que circunstancialmente no nos traiga tanto rédito, pero al menos nos sitúa en el desafío de construir otras referencias para el tipo de debates que se dan en la sociedad. Bueno, ¿cómo ves aquello? Bueno, yo creo que cualquier gobierno tiene que enfrentar los temas de inseguridad, los temas de delincuencia. Evidentemente está el Código Penal, como tú señalabas al principio, pero evidentemente son problemas que no se solucionan solo con un discurso de mano dura, ¿no? Y mucho menos con discursos y propuestas que pueden vulnerar los derechos humanos. Es una realidad compleja que afecta sobre todo a los sectores populares y que hay que enfrentar con medidas desde el gobierno, en este caso del presidente Gabriel Boric, o el que hubiera sido un gobierno de Yanez Jara si hubiese ganado las elecciones, diferentes a las de la extrema derecha, que simplifica el tema y plantea mano dura o cárceles en el desierto o soluciones estilo Bukele de El Salvador, ¿no? O sea, bueno, no hay que competir en la misma cancha, sino diferenciarse. Eso claro, efectivamente, porque yo no creo que los discursos simplistas de mano dura sean la solución. Evidentemente, la ley se tiene que cumplir, la ley se tiene que aplicar, y la izquierda no tiene que tener miedo a tener una política de seguridad, como planteaba la candidata Yanez Jara, ¿no? Son problemas difíciles, complejos, también como el narcotráfico, con realidades nuevas como el Tren de Aragua, pero a la izquierda tiene que enfrentarlas sin miedo y tratar de poner las medidas de fondo que no en 2 días ni en un plazo breve vayan corrigiendo esos fenómenos, sin olvidar, como decía, que Chile tiene cifras en materia de seguridad que no se pueden comparar con otros muchos países de América Latina. Chile no es Ecuador, no es El Salvador y no es las realidades que viven otros pueblos de América Latina, ¿no? Sí. Mario, tú que has estudiado nuestra historia reciente, quizás no tan reciente, porque a través de tus biografías has estudiado, por ejemplo, parte importante de nuestro siglo XX, donde hubo un muy lento, duró varias décadas, ¿no?, proceso de acumulación organizativa en el mundo popular, en los sindicatos, en los partidos políticos, y que tuvo como corolario la década del 60 en general y luego el triunfo de la Unidad Popular en 1970. Ya sabemos lo que ocurrió desde 1973 en adelante. Te pregunto, como historiador, ¿todo ese proceso de acumulación se fuma en el aire? ¿Ya no existe? ¿O está en alguna parte desarticulado, desactivado? Porque hubiera parecido que volvió para el estallido social, pero los análisis ya más de largo plazo tienden a decir que no era exactamente eso, ¿no? Como historiador, ¿qué dirías al respecto? Bueno, yo creo que, Patricio, conectando también con lo que tú señalabas de otros países de Europa donde la izquierda fue muy importante en el siglo XX, muy relevante, Francia, Italia, ¿no? Vivimos un mundo completamente diferente al de la Unidad Popular. Incluso yo creo que vivimos un mundo muy diferente al de la lucha contra la dictadura, que aún estaba la Guerra Fría, por ejemplo, como contexto internacional, ¿no? El mundo de hoy es muy diferente, ha cambiado, la política ya no es una pasión que moviliza, que da sentido a la vida de millones de personas, como pasaba en aquel tiempo. El compromiso político es ya de pequeños grupos sociales que tienen influencia, pero las grandes mayorías viven la política o viven incluso al margen de la política, ¿no? Bueno, el mundo de hoy y el Chile de hoy plantea el desafío de Chile va a tener un presidente de extrema derecha, pinochetista, con unas propuestas muy regresivas en cuanto al Estado social y en otros aspectos, y ahí la izquierda tiene que preguntarse qué hacer para volver a ser mayoría en Chile, ¿no? Es una pregunta que en Chile tiene sentido porque, evidentemente, la izquierda ha perdido las elecciones, pero ha perdido una candidata que ha tenido el 42% de los votos. En otras partes del mundo ni siquiera hay una izquierda articulada que llegue a esa votación, y ni siquiera hay una izquierda, como pasa hoy en Chile, con el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, con arraigo, con influencia social, con poder municipal, con poder regional. Por tanto, no es una batalla perdida, ni mucho menos, pero hay que hacerse las preguntas y buscar las respuestas para que la izquierda en Chile
con un proyecto de transformación, vuelva a ser mayoría, ¿no? Yo creo que ese es el desafío del futuro. ¿Y cuáles serían esas preguntas, Mario? Las preguntas, tú dices, las preguntas que hay que hacerse. Bueno, ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse? Evidentemente, ¿cómo es posible, no, que un candidato abiertamente pinochetista como José Antonio Cast, que ha defendido abiertamente la dictadura de Pinochet, que era un joven cachorro pinochetista en los años 80, formado por el cerebro gris de la dictadura, Jaime Guzmán? ¿Cómo es posible que haya tenido el 58% de los votos? ¿Cómo es posible que la suma de Cast y Kaiser, todavía más duro, llegara al 38% en la primera vuelta, ¿no? ¿Qué demandas hay insatisfechas en la sociedad chilena que hacen que una parte de la población piense que la solución a sus problemas cotidianos, como decía muy bien Yanejara, de la vida cotidiana, diaria, de llegar a final de mes, de la cesta de la compra, de la pensión, del salario, vaya a venir la solución desde la extrema derecha y no desde las fuerzas democráticas y de izquierda, como uno pudiera pensar que debería llegar a esa solución, ¿no? Sí, ahí Mario uno dice... Sí, Mario, ahí uno dice pinochetismo aplicado a la realidad chilena, ¿no? A la historia reciente chilena. Pero si no hubiera tal persona, quizás un concepto más general sería autoritarismo, ¿no? Pinochet obtuvo el 44%, el 88%. ¿No será que hay un porcentaje significativo, histórico, de la población chilena que cree en una manera autoritaria de organizar la sociedad? Bueno, claro, obtuvo el 44% siendo dictador, teniendo al ejército y una sociedad donde había miedo todavía, donde planteaban el posible caos de, fíjate tú, Patricio, que si ganaba Elwin iba a volver, o si ganaba el no y después Elwin iba a volver la Unidad Popular y el caos a Chile, ¿no? Bueno, efectivamente hay un sector de la sociedad chilena muy conservador, ¿no? Pero pensábamos, hasta hace poco, que para ganar la moneda, para ganar la presidencia de la República, uno tenía que tener en su currículum político, como lo tuvo Sebastián Piñera, el haber votado no, el haber sido en algún modo opositor a la continuidad, no a la dictadura, pero sí a la continuidad de la dictadura del año 88, ¿no? Eso se ha quedado despedazado, es una realidad y evidentemente, bueno, frente a esa realidad hay que volver a rearticular muchas cosas para pensar que el futuro de Chile no puede pasar, como no puede pasar en otros países, por una solución autoritaria de extrema derecha, sino que la izquierda y las fuerzas democráticas tienen que volver a tener la vocación de ser mayoría en Chile. No será fácil por circunstancias propias de la realidad chilena, como tampoco lo es en otros países, pero ese es el desafío. Hemos conversado esta mañana con el historiador Mario Amorós. Mario, como siempre, muchas gracias por tu gentileza y disposición con nuestra radio, con las personas que nos escuchan y también que nos ven. Que tengas una buena semana y unas buenas fiestas de fin de año. Un abrazo para todos. Gracias, Patricio. Ahí estaba Mario Amorós, historiador, autor de muchas biografías de figuras importantes del mundo político y cultural de la izquierda, una persona cuya línea de trabajo está concentrada en la historia reciente de Chile, quien desde allá, del otro lado del Océano Atlántico, nos da su opinión sobre lo que ha ocurrido en las recientes elecciones presidenciales de nuestro país, situadas siempre en esta perspectiva más de largo plazo, para atrás y para adelante. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.